Pasamos a la moción relativa a política general en materia de infancia. Para la defensa de la misma tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, y su diputada, la señora García Jiménez. Señora García, tengo anotado que es usted quien interviene. Ah, perdón. Ha sido un error mío, entonces. Disculpen ustedes el Grupo Parlamentario Proponente, que es el Grupo de Podemos. Vale. Ya estoy aquí, da igual. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. En el último pleno decíamos que no podíamos empezar a hablar de infancia en Andalucía sin referirnos a las espeluznantes cifras que nos ofrecen actores tan poco sospechosos, como el Defensor del Menor o la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. No es necesario que hoy reiteremos aquí todos los datos, aunque sí me gustaría resaltar que en los últimos años la pobreza infantil en Andalucía, lejos de mejorar o de mantenerse, se ha incrementado, ha empeorado de manera más intensa que en otros territorios, que en otras comunidades autónomas. El porcentaje de población menor de 18 años en situación de pobreza relativa en 2015 era el 44,6%, mientras que la media del Estado estaba por debajo del 30%. Un total de 726.059 niños y niñas viviendo en pobreza sitúan a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de población infantil en pobreza relativa, únicamente por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta. La infancia andaluza se aleja así y cada vez más de la infancia del resto del Estado. Si en 2008 la diferencia con la media estatal era de 7 puntos, en 2015 la brecha entre la infancia andaluza y la media estatal se había duplicado hasta llegar a los 15 puntos. Por todo ello, en esta moción presentamos una batería de medidas encaminadas a combatir esta situación de pobreza infantil. Entre ellas, la modificación del artículo 6.3 del Decreto 299 de 12 de enero, que regula el ingreso mínimo de solidaridad. ¿Para qué? Para alargar el plazo de percepción de este ingreso, en el caso de familias con niños y niñas a cargo, porque los niños y niñas son los que más sufren la pobreza. Además, pedimos la ampliación de las plazas y becas de comedor escolar, para que ningún niño o niña que tenga derecho a ellas se quede sin esa posibilidad porque no exista en su centro una plaza habilitada. Además, en relación al segundo Plan de Infancia y Adolescencia 2016-2020, creemos ya la Comisión Técnica de Seguimiento. Está prevista en el plan, ha pasado tiempo y creemos que ya es el momento de crearla. Optimicemos el funcionamiento de los equipos de tratamiento familiar que atienden a menores en situación de riesgo social. Dotemos de recursos económicos propios a la Alianza para la Lucha contra la Pobreza Infantil, sino a la Alianza sí a los fines que persigue la Alianza. Incluyamos en la cartera de la Sanidad Pública Andaluza prestaciones para niños y niñas en situación de pobreza relativa, gafas, audífonos, prótesis, atención odontológica completa y servicios especializados. Todo eso que hay muchos hogares que no se pueden permitir y que son recursos básicos. También relacionado con la situación social, dos medidas muy concretas que actúan en el ámbito de la vivienda. Arbitremos las medidas necesarias para que ningún ciudadano o ciudadana con menores a su cargo se vea afectado por un procedimiento de ejecución hipotecaria o lanzamiento por impago del alquiler de su vivienda habitual, sin que las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales logren buscar y aseguren una alternativa habitacional. Modifiquemos el artículo 9.3 del Decreto 141/2016 de 2 de agosto, que regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. ¿Para qué? Para que en el caso de familias con menores a cargo, lo que ahora mismo es una expectativa se convierta en un derecho garantizado, para que no dependan de la disponibilidad presupuestaria para las convocatorias. Eso en materia de exclusión social, pero como saben hay toda una serie de cuestiones que influyen, que afectan a nuestra infancia. La educación es fundamental. Y presentamos varias propuestas relativas no solo a igualdad de oportunidades, sino también al acoso escolar, tristemente de moda en los últimos tiempos. Creación de medidas de compensación y becas relacionadas con el proceso educativo, aumentando la cuantía destinada a estos instrumentos para las familias con menos recursos. Así vamos a combatir el absentismo, el fracaso escolar y conseguiremos a medio plazo unos resultados sin duda
mucho más satisfactorio de lo que estamos obteniendo a día de hoy. ¿Qué más? Apliquemos el artículo 35.2 del Decreto 149/2009, 12 de mayo, que regula los centros que imparten primer ciclo de educación infantil. ¿Para qué? Para que la renta y la condición de familia monoparental o numerosas realmente sean tenidos en cuenta como prioritarios a la hora de conceder las plazas en esa franja de educación, fomentando algo tan saludable para nuestros niños y niñas como la educación infantil en la etapa de 0 a 3 años, en igualdad de oportunidades, que no dependa de la renta de sus familias. Cumplamos con la ratio de profesionales de apoyo en los centros públicos y concertados, de manera que los niños y niñas con necesidades educativas especiales sean debidamente atendidos por monitores y por profesores y profesoras de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. Eso no está pasando a día de hoy, no está sucediendo. Estamos hablando de la recuperación de la crisis, de ofertas de empleo público de 35 horas y nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales no están debidamente atendidos en los centros, no lo están. Abordemos el acoso escolar, pero no solo con un protocolo para una vez que el acoso se ha producido, sino con un enfoque preventivo, con acciones concretas que potencien las medidas encaminadas a la construcción de un clima de convivencia. Reforcemos la responsabilidad del profesorado y de los padres y madres en la detección de conductas violentas. Y además, algo muy importante, trabajemos también con el acosador o acosadora. No nos centremos solo en el que sufre el acoso. ¿Por qué? Porque también hay que trabajar con las personas responsables de esa situación de acoso que, según el informe del Defensor del Menor, sufren 1 de cada 4 niños en nuestras aulas. Es una cifra alarmante. Atención temprana. Sabemos, somos conscientes y lo hemos dicho muchas veces, que reconocemos los esfuerzos del Gobierno en temas de atención temprana. Creemos que en muchas cuestiones se está mejorando y creemos que ha incrementado la inversión en este tema. Todo eso lo compartimos. También nos parece que algunas medidas que se han adoptado recientemente no van en esa dirección, sino que van en la contraria. La mayoría de centros son generalistas y nos parece bien, pero en aquellas localidades en las que exista un centro generalista y un centro específico para un trastorno en concreto, demos la posibilidad de que se acuda no al CAIT más cercano al domicilio, sino al CAIT que, por el tipo de trastorno, sea más adecuado. Y en el caso de que no estemos en la misma localidad, dejemos que sean los representantes legales, los padres o madres, los que elijan. Si un padre o madre quiere desplazarse a un CAIT de otra localidad porque cree que su hijo o hija va a recibir mejor atención, no lo obliguemos, pero si quiere hacerlo y puede asumir el coste temporal y material que eso supone, dejemos que lo haga. Por eso, en esta materia, proponemos 2 medidas muy concretas. Esta que les decíamos y, además, la dotación presupuestaria para atención temprana es verdad que se ha incrementado. Dediquémosla con mayor empeño a la intervención directa sobre niños y niñas, no tanto a los nuevos sistemas informáticos, a los equipos de tratamiento, a los nuevos equipos que se están creando. Dependencia. Los plazos de valoración y reconocimiento de la dependencia ya sabemos que son muy largos, ya sabemos los problemas que hay, pero es que en el caso de niños y niñas que necesitan la contraprestación económica que suele llevar aparejada el reconocimiento de la dependencia es fundamental para costear toda esa serie de terapias que, desgraciadamente, la atención temprana no cubre a día de hoy. Y por eso es tan importante que, en el caso de los niños y niñas, se agilice esos plazos de resolución. Sabemos que es necesario agilizarlo en todo caso, todas las situaciones que hacemos. En el caso de niños y niñas, que estamos perdiendo oportunidad de tratarlos. Por ello, proponíamos reforzar los servicios destinados a la valoración y reconocimiento de la dependencia. En materia de discapacidad, algo parecido con los centros de valoración y orientación de la discapacidad. ¿Por qué? Porque para muchas cuestiones los niños y niñas necesitan tener reconocida su discapacidad y si tardamos meses, a veces muchos meses, en reconocérselo, esto le supone un problema. Supone un problema a la hora de contar con recursos en los colegios, por ejemplo, a la hora de acceder a la familia numerosa con 2 hijos, uno de ellos tiene discapacidad, etcétera. ¿Qué estamos haciendo con los menores no acompañados? ¿Qué estamos haciendo por ello? Adaptemos el Sistema Andaluz de Protección de Menores a la Ley Orgánica 196 en su última reforma. ¿Para qué? Para que permitamos el acogimiento por familias de una manera prioritaria antes que el acogimiento en centros de menores. Nos parece que es algo mejor para ellos. Y para terminar, como saben, llevamos medidas sobre abuso sexual infantil porque, ya lo hemos hablado, nos parece que hay que hablar del tema, aunque sea un tema nada agradable. Realicemos un estudio por provincias que contraste números, no estamos hablando de nombres ni de datos, números de niños y niñas que reciben tratamiento en salud mental infantil, es decir, el Servicio Público de Salud por abuso sexual o presunto abuso sexual, con la aplicación del protocolo de la Comunidad Autónoma Andaluza para la derivación al programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Vamos a contrastar los datos y vamos a ver si sucede algo. Y vamos a ver si sucede algo en todos los sitios o solo en algunos concretos.
Remitamos información al Parlamento para que la podamos estudiar. Creemos un servicio de coordinación que dependa de Presidencia, pero porque Presidencia es la que tiene la competencia de coordinar los distintos servicios, para que en los casos que haya sospecha de abuso se coordine educación, salud, justicia y servicios sociales. Solo para eso. Queremos un protocolo, además, porque si creamos el servicio de coordinación tienen que tener unas pautas por las que actuar. Y, por último, creemos espacios amables en los juzgados y tribunales para menores víctimas de abuso sexual, pero en general de maltrato. Pues ¿para qué? Para que puedan hacer su declaración pues la mejor manera posible, teniendo en cuenta lo que tiene que suponer acudir a un juzgado. Muy importante la situación de los menores transexuales, y ya saben cuál es la posición de mi grupo parlamentario. Garanticemos que ningún niño o niña en Andalucía se vea privado de su derecho a recibir los tratamientos necesarios que le permitan vivir en armonía y plena libertad, garantizando que su opinión es tenida en cuenta a partir de los 12 años de edad. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, tiene la palabra la señora Cortés Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Efectivamente, el Grupo Parlamentario de Podemos plantea una moción para abordar la política general en materia de infancia, que viene, como todos conocemos, de una interpelación que se materializó en el Pleno de la semana pasada. Yo creo que la portavoz de Podemos, la diputada Esperanza Gómez, ha puesto sobre la mesa cifras, sobre la tribuna en este caso, cifras más que evidentes o realidades más que objetivas de qué es lo que ha ocurrido en esta Andalucía nuestra a lo largo de los últimos 10 años, años en los que hay una crisis económica que algunos convirtieron en una estafa y que se han venido aplicando políticas, recetas que nada venían a resolver el verdadero problema que ya tenía Andalucía, consejera, antes de la entrada en crisis. Y es que Andalucía tenía, a pesar del Estatuto de Autonomía, a pesar de ese cinturón de seguridad del que hablaba el otro día la presidenta de la comunidad autónoma, que ha supuesto el Estatuto de Autonomía, la segunda revisión, les decía que Andalucía ya tenía una situación de pobreza estructural antes de esta enésima crisis del sistema capitalista. Luego, es evidente, a juicio del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que ya entonces, antes de esta crisis económica, no se estaban tomando las políticas acertadas. No podemos decir desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que no se haya hecho nada o que haya elementos que sí hayan sido positivos, lógicamente, a lo largo de estos más de 30 años de andadura de gobierno autonómico, pues lógicamente se han puesto en marcha políticas educativas, políticas sanitarias, políticas de protección social o de promoción de la infancia y de la adolescencia. Bueno, pues porque venían recogidas en el Estatuto de Autonomía y porque no hacerlo hubiera sido un auténtico disparate político. Ahora bien, antes de entrar en esta crisis, Andalucía tenía una situación de pobreza estructural que también afectaba a los menores y a los adolescentes y, qué decir, a partir de esta entrada en la crisis en el año 2007. La diputada Esperanza Gómez ha dado los datos, yo voy a volver a situarlos porque hay dos maneras de afrontar las realidades. O miramos para otro lado y esto parece que no existe y, por tanto, lo que no se nombra no existe, algo parecido a lo que ocurre con la violencia machista hacia las mujeres. Si no lo nombramos, si no lo visibilizamos, parece que no existe, que es el camino que optan algunos grupos parlamentarios. La pobreza infantil no existe, la pobreza en general no existe y el Estatuto de Autonomía es el discurso imperante últimamente, ha servido para blindar los derechos de los andaluces y las andaluzas. Bueno, pues la realidad, aunque duela, porque es duro decirlo, es que el 51% de los menores de 16 años está en riesgo de pobreza en Andalucía. Podemos grabar ese dato en las paredes de este Parlamento,
tampoco parecería razonable, pero lo que no podemos desde este Parlamento es obviar, ignorar esas realidades. También hay un 7,2% de menores que viven en Andalucía que son extranjeros y tenemos una realidad que yo creo que refleja la moción correctamente, que son los menores no acompañados y que este Gobierno, este Parlamento y esta comunidad autónoma tendremos que plantear algunos cambios en la política que se están realizando para poder responder a lo que estamos viendo, a lo que estamos oyendo o a lo que leemos. No es ninguna barbaridad decir que el que en un Estado, en una comunidad autónoma, aumente o disminuya la pobreza infantil es un grado de cómo desde los gobiernos se materializan los derechos de la infancia. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que cuando decimos que hay un bien superior, que es el bien superior del menor, y que eso es un bien jurídico a proteger por encima de cualquier otra cosa, por encima del derecho a la propiedad, por encima del derecho a heredar el 100%, lo digo porque vamos a tener un debate en este mismo pleno, dentro de unas horas, sobre si tenemos que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, pues no, el bien interés superior del menor está por encima de cualquier consideración. ¿Cómo materializa un Gobierno donde aumenta la pobreza infantil el bien superior del menor? ¿Qué significa eso? Políticamente, jurídicamente, desde el punto de vista de la práctica, porque hemos visto que efectivamente vivimos en un país que dice ser social, democrático y de derecho, pero que aquí ha habido desahucios de menores, donde nadie dijo nada hasta que este Gobierno, el Gobierno anterior, aprobó la Ley de la Función Social de la Vivienda o paralizó los desahucios del parque público de vivienda, donde también había menores. ¿Qué pasa con aquellas familias que cobran un salario que no les permite llegar a fin de mes? Los niños no son pobres, los pobres son los padres y las madres, las familias en las que viven, donde hay una renta familiar disponible que no les permite llegar a fin de mes ni a mediados de mes. ¿Y qué consecuencias tiene sobre esos salarios de miseria las distintas reformas laborales que se han puesto en marcha, con el objetivo único y exclusivo de, además de tratar de doblarle el pulso a las representaciones de los trabajadores y de las trabajadoras, lógicamente bajar los salarios a salarios de miseria o sobre explotación infantil? ¿Cómo se defiende el interés superior del menor cuando se hacen recortes millonarios en educación o en sanidad? ¿Es que pensamos que eso no va a tener repercusión? Los partidos que toman esas medidas en bien del sacrosanto mercado objetivo de déficit público no tienen en cuenta, no saben que eso va a tener consecuencias para la población infantil. ¿O es que tenemos una manera de abordar el problema cuando en lo concreto hablamos de políticas de infancia y luego el bien superior del menor se nos olvida cuando abordamos las pensiones, la sanidad, la educación, los presupuestos de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, etcétera? Consideramos, desde luego, que el interés superior del menor debe de formar parte transversal, cotidiana, de la ocupación y de la preocupación de este Parlamento, pero sobre todo del Gobierno de la comunidad autónoma. Miren, hay un dato: la brecha de pobreza entre hogares sin hijos y con hijos aumentó en un 11,5%. Luego, parece evidente también que hogares con presencia de menores tienen una mayor tasa de pobreza. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hace 2 enmiendas in voce a la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Podemos, que compartimos en su totalidad. Creemos que sitúa elementos imprescindibles para cambiar una acción del Gobierno que, desde luego, necesita una mejora y que parece que se han quedado anclados, salvo por la aprobación del segundo plan de la infancia, que veremos a ver si arranca, en los 2 decretos leyes que se aprobaron en el 13 y en el 14 con Izquierda Unida, siendo Gobierno andaluz, que venían a poner en marcha políticas de urgencia ante una situación a la que no se había respondido desde Gobiernos anteriores. La primera, creemos que hace falta evaluar los equipos de tratamiento familiar.
y remitir esa evaluación al Parlamento. Hemos tenido la oportunidad de escucharlos a ellos en distintas tramitaciones de ley, también a las familias acogedoras, seguramente que todos nos acordamos de ellas, y cómo demandaban una necesidad de mejora de ese programa. Bien, una evaluación de los equipos de tratamiento familiar y su remisión al Parlamento. Y, en segundo lugar, un punto de adición, este sería de modificación del punto 18, un punto de adición y queremos fijar la atención en los centros de protección de menores. Si se puede medir a un gobierno, a una comunidad autónoma, sobre si el grado de protección a la infancia o no, los recursos que destina, cómo sube o baja la pobreza infantil, yo creo que también se puede medir el interés que tiene un gobierno en función de cuáles son los resultados de esos centros de protección de menores, de aquellos menores que tiene tutelada el gobierno de la comunidad autónoma. Y creo que nos llevaríamos también sorpresas desagradables en este terreno, por lo que yo he tenido la oportunidad de escuchar. Así que planteamos una evaluación de los centros de protección de menores, tanto públicos, de gestión directa, como privados, donde veamos los recursos humanos, los programas, etcétera, etcétera, y se remita también al Parlamento, porque desde el Parlamento tenemos que controlar, impulsar y fiscalizar la acción del Gobierno. La importancia que tiene, lógicamente, el Parlamento en el contrapeso de esta democracia representativa es lo que nos hace plantear que esos informes se remitan al Parlamento. Nada más, muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre toma la palabra la señora Albás Vives. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Presenta hoy esta moción Podemos, como consecuencia de la interpelación del pleno pasado, una moción sobre política general en materia de infancia. En primer lugar, quiero agradecer a la portavoz de Podemos, a la señora Gómez, su actitud dialogante para poder llegar a acuerdos en las diferentes enmiendas que, por lo menos, nosotros hemos presentado, para que esta moción realmente sea de obligado cumplimiento y así poder mejorar la situación de los niños en Andalucía. Señorías, una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz. Y eso creo que lo tenemos que interiorizar todos. Y desde Ciudadanos pensamos firmemente que la labor nuestra, de los políticos, de los representantes públicos, es trabajar porque esa felicidad, esa infancia feliz, sea una realidad. No sé si son ustedes o no conscientes de que Andalucía, desafortunadamente, una vez más, encabeza el número de familias en riesgo de exclusión social. Una vez más, estamos a la cabeza. Quiere decir que las medidas que se han llevado a cabo, pues lógicamente no han tenido los resultados adecuados, con lo cual habrá que modificarlas para que realmente esa tendencia cambie y se modifique. Hay familias a día de hoy que no pueden cubrir sus necesidades básicas, familias que tienen niños y no se pueden cubrir las necesidades básicas de esos niños. En los últimos datos del INE, a través de la encuesta de condición de vida, certifica que esos datos no son buenos, señora consejera. Esos datos del número de familias en riesgo de exclusión social no son nada buenos en Andalucía. Comienza la moción el Grupo Parlamentario Podemos solicitando aumentar la duración de la renta básica. Nosotros estamos a favor, lógicamente, de ayudar a las personas con necesidad, pero hemos presentado una enmienda para que, en lugar de alargar esa renta básica durante el tiempo que están cobrando esa renta básica, esas familias se les dé una formación adecuada para que se puedan integrar en el mercado laboral. Queremos poner soluciones a largo plazo, no remedios paliativos, que sí, que en muchos casos son necesarios, pero vamos a trabajar por intentar insertar a estas familias en el mercado laboral. Y ese es el sentido de nuestra primera enmienda. Si los padres tienen estabilidad, siempre será más fácil que esos niños tengan una infancia feliz. Señorías del Gobierno, políticas activas de empleo. Hoy, de nuevo, han vuelto a salir los datos de desempleo. En España,
ha descendido y en Andalucía ha aumentado la tasa de desempleo. ¿Será que las políticas activas de empleo no son las adecuadas? ¿Habrá que darle una vuelta? Porque lleva el Gobierno andaluz aplicando estas políticas activas de empleo desde 2012, si no recuerdo mal, y seguimos a la cabeza en el desempleo nacional. Entonces, desde Ciudadanos planteamos que se le dé una vuelta más, ¿vale?, para que realmente esto funcione adecuadamente. Estamos completamente de acuerdo con la portavoz, la señora Gómez, de dotar de más medios a los centros educativos para poder detectar las conductas violentas y de acoso. Tenemos un gran problema con el acoso escolar y hay que realmente tomar conciencia de ello. Les voy a contar un caso real de una niña de 9 años que llegaba a su casa llorando día tras día y semana tras semana. Sus padres le preguntaban que qué le pasaba y la niña no decía nada. Y hasta que no le llevaron a un especialista no consiguieron saber que estaba sufriendo acoso escolar. Y la solución que planteó el centro fue expulsar a la acosadora y que la niña pudiera barajar la posibilidad de cambiarse de centro. Y esa no es la solución, señorías. Esa no es la solución. La solución realmente es la prevención. Ayudar tanto a la acosada o acosado como al acosador, porque hay que reinsertar a los dos. Los dos tienen un problema y eso no se está haciendo en la medida que realmente se debería. Sé que en determinados casos se hace, pero deberíamos intentar llegar al 100% de los casos. Estamos convencidos en Ciudadanos que si trabajamos por la prevención, la educación, el respeto y los valores, formaremos a unos niños con un futuro inmejorable, a niños felices. Y si ellos tienen un futuro asegurado, Andalucía tendrá un futuro asegurado y España tendrá un futuro asegurado. Y esa es la línea en la que debemos trabajar. Respecto a atención temprana, pues los dos puntos que hacen referencia a atención temprana, como todos ustedes saben, Ciudadanos exigió aumento de la partida presupuestaria destinada a atención temprana. Sí que vamos a votar a favor de las dos enmiendas referentes a atención temprana, aunque, si bien es cierto, la primera enmienda, el planteamiento que hace la portavoz del Grupo Podemos, es un poco catastrofista, porque nosotros, tanto mis compañeros como yo, estamos recorriendo provincia por provincia todos los CAIS de Andalucía para de primera mano comprobar en qué situación se encuentran, que nos digan las mejoras y lo que realmente ha mejorado y lo que no. La mayoría de los CAIS que hemos visitado están bastante conformes con la mejora que se está realmente llevando a cabo. Ahora bien, ¿se puede mejorar? Por supuesto que sí. Pero desde que Ciudadanos exigió el aumento presupuestario de atención temprana, estos niños y estas familias están recibiendo una atención más adecuada. Entendemos también que los niños andaluces se merecen que las consejerías, como la infancia en Andalucía, lógicamente, es transversal y afecta a determinadas consejerías, tienen que trabajar íntimamente para solucionar todos los problemas que aparezcan en un momento determinado. Menciona también en uno de los puntos la portavoz de Podemos la rehabilitación de edificios y viviendas pues que no estén sometidos a dotación presupuestaria. Yo he vivido en mi ciudad, en Córdoba, pues promesas por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de rehabilitar determinados edificios y prácticamente con un compromiso firme y cerrado de llevarlo a cabo y, desafortunadamente, por no tener dotación presupuestaria, no se han llevado a cabo. O sea, otra vez, frustración por parte de los ciudadanos. Y aquí presentamos una enmienda para realmente saber con qué dinero cuenta la consejería para poder arreglar y rehabilitar esas viviendas y, con el dinero que cuente, comprometerse a lo que puede hacer. Creo que hay que ser... Hablan mucho de rigor, pues yo creo que aquí hay que aplicar también el rigor. ¿Vamos realmente a comprometernos a aquello que podamos cumplir? No vamos a hacer brindis al sol. Vamos a ser más honestos, considero. Hemos presentado también dos enmiendas, vamos a presentar in voce, que las cuales ya tienen constancia todos los grupos parlamentarios y también la señora Gómez, al punto 8, que es una modificación, es cambiar una palabra, en lugar
de, modificar el artículo 35.2 del decreto es aplicar, porque realmente lo que hay que hacer es aplicarlo para que esas familias monoparentales o de familia numerosa cuenten como prioritarios a la hora de acceder a plazas en la franja de educación determinada. Y hay una cosa que nos sorprende, que es el punto 26, que también presentamos una enmienda in voce, que habla de incluir en la cartera básica de la sanidad pública andaluza, en el plazo de 6 meses, las siguientes prestaciones para todos los niños y niñas que se encuentren en situación de pobreza relativa en Andalucía: gafas, audífonos, prótesis, atención odontológica completa y servicios especializados, a lo cual, lógicamente, Ciudadanos, no puede ser de otra forma, está de acuerdo. Ahora bien, aquí extiende que se haga un estudio para poder prestar este tipo de servicios también al resto de niños de Andalucía. ¿Esto qué es? ¿Café para todos? Hombre, por favor. Aquí estamos todos los niños, hasta de aquellos padres que, como ustedes, pertenezcan a las directivas del IBEX 35. Vamos a ayudar a los que realmente lo necesiten. Por eso hemos presentado esa enmienda. Porque a los niños que lo necesiten, lógicamente hay que darles todo aquello que necesiten. Gafas, audífonos, pero de una calidad extraordinaria. Todo aquello que realmente necesiten y pueden mejorar su condición de vida. Pero con sensatez, vaya, con sensatez. Y simplemente decir que nos parece a Ciudadanos muy acertada esta moción, que en la mayoría de los puntos nos hemos puesto de acuerdo y que esperemos que el Gobierno realmente los lleve a cabo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra, gracias, señora diputada, la señora García Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, consejera. Bien, se dijo en el anterior pleno y hoy a lo largo de este debate de esta moción de políticas de infancia, y a todos los que hemos intervenido en esta tribuna para hablar los 2 días de infancia, hemos dejado claro que es un tema que nos preocupa. Y es que el hecho de que el 45% de los andaluces menores de 18 años se encuentren en una situación de pobreza relativa 15 puntos más que la media nacional, y esa distancia, como decía la portavoz de Podemos, se ha aumentado en los últimos años. Desde 2008 se ha doblado la distancia, la brecha con la media nacional, pues la verdad es que a todos los presentes nos pone los pelos de punta, o por lo menos debería. Las continuas denuncias del Defensor del Menor, de las organizaciones sociales como UNICEF, como Save the Children o el Foro Profesional por la Infancia, han hecho que al menos en esta Cámara habitualmente hablemos de menores, hablemos del acoso escolar, de la atención infantil temprana, y eso, desde nuestro punto de vista, es muy importante. Sin embargo, hasta el día de hoy solo tenemos palabras. No parece que el Gobierno socialista de la Junta vaya a tomar, como se suele decir, el toro por los cuernos y vaya a tomar medidas contundentes en este sentido, porque lo que venimos viendo es que seguimos con más de lo mismo, y también lo que venimos viendo es que las cifras son cada vez más dramáticas y más escandalosas. Creemos que esta moción pone algunas medidas necesarias sobre la mesa para mejorar esta situación, pero también creemos, lamentablemente, que si se aprueban serán papel mojado y se guardarán en un cajón, porque el Gobierno acostumbra a saltarse los mandatos de este Parlamento. Y no lo digo por decir. Consejera, ¿dónde está el plan integral de atención a menores de 3 años en situación de dependencia? Es obligatorio por la Ley de Dependencia, pero es que en noviembre de 2015 se aprobaba una moción de este grupo, del Grupo Popular, en este pleno, diciéndole que hiciese ese plan. Y han pasado 14 meses. ¿Dónde está el plan? No tenemos ese plan. Por eso digo que puede quedarse en papel mojado. Miren, ustedes solo le ofrecen a las familias andaluzas propaganda, pero desde luego hechos poquito. Y voy a poner varios ejemplos. Muy reciente, se han dado las ayudas de la discapacidad del año 2016.
Muy bien, ustedes presupuestaron 362.000 euros y en la resolución han dado 15.000 euros. Está muy bien que se presupuesten 360.000 si luego en la resolución dan 15.000. Pero es que de esa ayuda para transporte de familias con niños con necesidades de atención temprana a los CAI, becas del transporte a los CAI, 3 en toda Andalucía. 3 en toda Andalucía se han dado para transporte a los CAI. Por tanto, no creo que estén haciendo todo lo que puedan ni que se esté poniendo toda la carne en el asador. Sin embargo, ustedes siguen diciendo que son los mejores. Bien, consejera, decía usted en la interpelación que había 150 millones de euros para infancia en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Pero si luego no se ejecutan, pues podemos poner 150.000 millones de euros para infancia, perfectamente, si es que luego no se ejecutan. Un ejemplo, la ejecución de atención infantil temprana. En noviembre no se había ejecutado ni el 50%. Luego llegó el consejero y dijo que se había gastado todo en un mes. En diciembre lo había gastado todo. Sin embargo, lo que no se gasta es en atención directa, que es lo que se tiene que gastar, señora Albás. Además de ir a los CAI a ver a la dirección de los CAI, hable con la familia y con los terapeutas. Hable con la familia y con los terapeutas que siguen pagando la hora y que cobran una miseria a esos profesionales. Hablen con ellos. Segundo ejemplo de propaganda, consejera. Ha prorrogado por 5º año el decreto de medidas urgentes de inclusión social. Por 5º año se han prorrogado esas medidas que además sabemos que no funcionan, que lo dice todo el mundo, que lo dice el defensor del pueblo, que lo decimos nosotros, que lo dicen los datos, que es lo peor. Ese decreto no funciona. ¿Por qué se prorroga por 5º año? No entendemos que ustedes se conformen con darle las comidas a los niños en los colegios y siguen por 5º año, insisto, prorrogando cuando hay un 40% de colegios públicos en Andalucía que no tienen comedor escolar. Consejera, ¿qué pasa con esos niños que están en ese 40% de colegios? ¿Qué pasa con los niños de las zonas con necesidad de transformación social, lo que conocemos como barriadas deprimidas? Allí hay muchos colegios sin comedor y además la mayoría de colegios son concertados. Y el decreto de inclusión no afecta a ese tipo de centros. ¿Qué pasa con esos niños, consejera? ¿No comen esos niños? Por eso, insisto, es que es propaganda, mucha propaganda. Y decía usted en el pleno pasado, las políticas de infancia se tienen que planificar, no son políticas del momento. Eso dijo usted, estamos de acuerdo. Y yo le pregunto, ¿prorrogar por 5º año el decreto de inclusión social es planificar? ¿Eso es planificación? ¿O es prorrogar una improvisación porque no hay una alternativa más permanente en el tiempo? Pero es que además ustedes, señorías del PSOE, siempre le echan la culpa de estos datos dramáticos a la crisis, a la precariedad laboral, al desempleo estructural. Desde luego yo les envidio, qué suerte tienen. Ustedes nunca tienen la culpa de nada. O sea, nunca se equivocan. Yo, sinceramente, me equivoco todos los días, pero ustedes no. Yo por eso les envidio. Y le pregunto también a las señorías del Partido Socialista, de la consejera, que si por precariedad laboral, cuando ustedes hablan de que tiene la culpa, se refiere a esos contratos del decreto de inclusión, que no pueden cobrar los trabajadores, no podemos los ayuntamientos pagar más de 600 euros netos al mes, porque está limitado en el decreto de inclusión. ¿Eso es precariedad laboral a la que se refiere? O a lo mejor es a las monitoras de las aulas matinales y de los comedores que cobran 4 euros la hora. ¿Esa es la precariedad laboral a la que se refiere? ¿O a las trabajadoras del 061 y del 112 y de Salud Responde? A lo mejor se refieren a esa precariedad laboral. Está en manos de ustedes, son el Gobierno. Ustedes pueden modificar el decreto de inclusión y subir los sueldos. Empiecen por ahí. Ustedes pueden supervisar los contratos de los servicios educativos privatizados para que paguen más. Ustedes pueden revisar a los contratos de las trabajadoras del 061, del 112, como decía antes. Está en su mano. Empiecen por mirarse ustedes, por mirar su casa y seguro que nos irá a todos mejor. También está en su mano el resolver en tiempo y forma el salario social y no dilatarlo en el tiempo, cuando se tiene que resolver en 2 meses, según
la normativa y el defensor insiste en que no se hace, se dilata 9, 10 meses, 11 meses. Está en su mano resolverlo en tiempo y aumentar la partida también, que siempre es insuficiente, siempre falta dinero, pero lleva congelada no se sabe cuánto. Está en su mano. Yo creo que esto por lo menos debería hacerle reflexionar el hecho de que compartamos esta visión por organizaciones tan distintas como decía el defensor del menor, las organizaciones sociales, todos los grupos de la oposición, hasta su socio de gobierno hace un momento también ha hecho críticas, aunque luego lleva 2 años bendiciendo sus políticas, pero bueno, ha hecho críticas. Yo creo que eso debería hacerle reflexionar y pensar, señorías, yo solo les pido, aunque sea en infancia, dejen a un lado el autobombo. Por un momento, déjenlo a un lado el autobombo, un poquito de autocrítica y trabajemos todos juntos por los niños andaluces. Señorías, todos tenemos claro que necesitamos medidas profundas y urgentes de apoyo a las familias, necesitamos reforma educativa, necesitamos más inversión en salud, necesitamos más atención a las situaciones de acoso, más coordinación, más interés en las situaciones de abuso sexual. En eso estamos todos de acuerdo con los menores andaluces. Por eso esperamos que lo poco o lo mucho que ojalá se apruebe hoy para mejorar la situación de la infancia en Andalucía, se lo pido, consejera, y a sus compañeros del Gobierno, porque esto afecta a muchas más consejerías. Lo poco o lo mucho, como decía, que se apruebe, que no se quede en un cajón, que ustedes se remanguen, que se lo tomen en serio y que se pongan a trabajar. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Pérez Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Estamos en una moción de infancia especialmente importante. Estamos en un debate serio y riguroso. Desde luego es una pena y, bueno, era normal que esto ocurriera, que una moción de infancia a la que este grupo se quiere sumar en muchos de los puntos, porque además la idea es llegar a acuerdos, llegar a consenso y trasladar a la sociedad lo que realmente se está haciendo en Andalucía y la apuesta de Andalucía por la infancia. Desde luego, desde aquí, algunos grupos políticos y, sin duda, el Partido Popular no quiere salir con ese mensaje. Desde el Grupo Socialista, desde luego, no tenemos esa nuestra idea. Y tenemos muy claro que las medidas del decreto de inclusión social, señora García, no son propaganda. Y si no, pregúntale al 99% de los alcaldes de Andalucía, incluidos los del Partido Popular, que se han suscrito a este decreto y que están utilizando, además, este decreto en sus municipios para crear empleo, para darle protección a las familias, para darle medidas de emergencia a niños y niñas y, además, se están ahorrando de los presupuestos municipales el dinero que le llega vía financiación de la Junta de Andalucía. Si para la señora García esto es propaganda y no les queda otra, que es lo que acaba de decir desde su escaño, no les queda otra, efectivamente es que vamos por el buen camino, porque estamos obligando al Ayuntamiento, al Partido Popular, a que pongan en marcha medidas que de otra manera no pondrían. Menos mal que no les queda otra que asumir las medidas de la Junta de Andalucía, porque si no, no lo harían. Si no, no lo harían. Desde luego, decir que prorrogar por 5º año, es decir, tener en Andalucía 5 años seguidos un decreto urgente contra la pobreza en Andalucía y por la inclusión social, al Partido Popular le parece propaganda. Mucho más propaganda y mucho peor debe ser no tenerlo, que es lo que hacen las comunidades autónomas que ustedes gobiernan. No tener ninguna medida de urgencia ni de protección a las familias que peor lo están pasando. Eso a usted no le parece propaganda, señora García. Y desde luego decir y seguir aquí con la sospecha de que no se ejecuta el presupuesto de infancia es falso. Señora García, usted sabe que más del 95% del presupuesto se ha ejecutado en infancia y, además, esta es una de las consejerías que ejecuta prácticamente el más del 98% de su presupuesto. Por lo tanto, no intoxique más, señora García, y tengamos un debate serio y riguroso sin el Partido Popular
pero con el resto de grupos políticos a los que el Grupo Socialista quiere tender la mano, como no puede ser de otra manera. Señorías, tenemos una importante hoja de ruta en Andalucía por la infancia. A pesar del Partido Popular, la tenemos. Y tenemos una hoja de ruta con un plan de infancia, con una consulta previa de una futura ley de infancia y adolescencia, con un observatorio por la infancia. Tenemos también una alianza contra la pobreza infantil. Díganme, señorías, ¿qué comunidad autónoma tiene esos instrumentos? ¿Eso significa que todo esté hecho? No. ¿Eso significa que hayamos alcanzado nuestros objetivos para atender a la infancia? No. Porque hay una realidad en Andalucía y en España, que no hay niños pobres con padres ricos, y los padres y las madres son pobres por culpa de las políticas del Partido Popular y por culpa de la reforma laboral, por culpa de su reforma laboral, que por cierto hay que derogar ya su reforma laboral, que crea pobreza. Por lo tanto, señora García y Partido Popular, no jueguen ustedes a pirómanos y bomberos. No vengan ustedes aquí queriendo apagar un fuego cuando los pirómanos son ustedes. Ustedes han traído la pobreza y la desigualdad a este país. Con sus medidas, sí, señorías, no ha sido la crisis, ha sido su ideología. Porque ustedes llegaron a este país diciendo que vivíamos por encima de nuestras necesidades. Señorías, ya está. Señorías, creo que... Señorías, una explosión de emotividad está bien y es entendible. Pero una vez ya realizada, volvamos al respeto que merece esta Cámara. Señoría, sigue teniendo el uso de la palabra. Sí, gracias, señoría. Gracias, presidente. Sin duda, les decía antes que es imposible que haya niños pobres con padres y madres ricas. Realmente el problema de la pobreza infantil es un problema de la pobreza de las familias. Y es verdad que las familias con hijos son más pobres. Y es verdad que las familias monoparentales son todavía más pobres. Y es verdad que toda esa pobreza la genera un sistema de falta de colchón social y, desde luego, de una ideología que está consiguiendo que cada vez la desigualdad sea mayor en nuestro país. Y por supuesto que Andalucía es víctima de ese sistema. Y por supuesto que tenemos que poner más medidas porque ese colchón tiene que ser, y ese colchón social tiene que ser día a día una realidad. Desde luego nos parece curioso que el Partido Popular hable de educación o siga cogiendo la bandera de la sanidad, de la educación en esta tribuna. La educación pública en Andalucía, sin duda, garantiza la atención a los niños y a las niñas y a quien más lo necesita también. Y si no, léanse el reciente acuerdo, el del siguiente BOJA, el decreto 6/2017 de 31 de enero, que incorpora medidas de servicio de comedor que ya estaban adoptadas y que además ahora se garantizan para alumnos y alumnas en situación extrema de riesgo o exclusión. Fíjense en las becas Adriano, segunda oportunidad, en las becas 6.000. ¿Qué comunidad autónoma tiene eso? ¿O qué comunidad autónoma tiene transporte escolar o libros de texto gratis? Claro, eso ustedes no tienen nada que ver con la política de infancia. Para ustedes quieren hablar de otra cosa. Y realmente es importante que sigamos hablando de un sistema educativo inclusivo, señorías. Para Andalucía es fundamental que no prime un modelo clínico en educación, sino un sistema inclusivo donde es toda la comunidad educativa la que trabaja por la inclusión de los niños y niñas. Andalucía ha sido pionera y lo va a seguir siendo en prevención, en cultura de paz, de convivencia en los centros educativos. Y además esos son los datos oficiales. Desde luego, en atención temprana se está mejorando la atención temprana y hay un compromiso cierto del Gobierno de Andalucía para hacerlo todavía más. Y se removerán todos los obstáculos hasta que las familias se vean satisfechas. Pero hay una cosa, señoría, y le quiero decir a la señora Gómez, que es la proponente del Grupo Podemos, que hay un dato que no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en que a los niños y niñas de atención temprana a los 3 años se les expulse el sistema de atención temprana por edad. No puede ser cierto y además los datos dicen que no es verdad. De los 19.998 menores registrados y atendidos en 2016,
el 67,5 tenían más de 3 años. Por lo tanto, no existe esa exclusión por edad. Puede haber, sin duda, ¿por qué no?, dadas de alta. Puede haber altas de menores, pero serán altas de niños y niñas desde los 0 hasta los 6 años. Pero si estamos atendiendo al 67,5 de más de los 3, es imposible que usted me diga que se le expulsa con 3 años, porque no es verdad, más allá de los casos puntuales que hayan podido ser dados de alta por su atención. Desde luego, señorías, son cuestiones especialmente problemáticas, especialmente importantes. Hablan también en la moción de los niños y niñas transexuales. Señora Gómez, no podemos aceptarle que a partir de los 12 años los niños y las niñas decidan solas. Dicho lo cual, acaba de aprobarse una norma, los niños de 16 años y niñas tienen decisión y, desde luego, mi grupo quiere mostrar el rechazo más total y más absoluto a ese bus, a ese autobús del odio que está recorriendo este país, y eso no se puede permitir. Que tengamos odio, se esté fomentando el odio por los niños y las niñas transexuales, y hágaselo mirar el Partido Popular de la Comunidad de Valencia, que ha dicho que no le parece tan mal que un autobús del odio recorra España. A nosotros en Andalucía sí nos parece mal, señores y señoras del Partido Popular. Por lo tanto, desde luego vamos a seguir trabajando por la infancia, vamos a seguir atendiendo con los programas de prevención, de atención a los tratamientos, a los programas de tratamiento familiar, a la prevención del maltrato infantil, al diagnóstico de la violencia sexual. Por supuesto que queda mucho por debatir y por analizar. Todo lo que significa en esta moción mejorar, reflexionar, avanzar, comprometerlos por la infancia, lo vamos a aceptar y asumir, aunque hay algunos puntos de la moción que no podemos asumir porque realmente plantean unas modificaciones presupuestarias que ni están contempladas en el presupuesto. Ustedes lo saben, ni siquiera sus señorías hicieron enmienda en ese sentido. Si hace 2 meses tuvimos una ley de presupuesto y trajimos enmienda aquí, una moción no puede ser la segunda parte del debate de presupuesto con enmiendas que no se trajeron, señora Gómez. No obstante, vamos a proponerle 3 enmiendas in voce, una de modificación al punto 5, que usted conoce, para mejorar el punto, otro en el punto 16 sobre la enmienda planteada por el Grupo Socialista, que usted también conoce, para intentar llegar a un acuerdo en los centros de atención especializada dentro de la atención temprana infantil. Nos parece un punto de avance y de progreso, y le proponemos que el punto 22, que era de modificación, sea un nuevo punto 22 bis de adición, para que puedan mejorar el texto de la moción. Por lo tanto, nuestra mano tendida y nuestra lucha por la infancia siempre, a pesar del Partido Popular. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate por el grupo proponente la señora Gómez Corona, a la que, mientras se dirige al atril, yo le rogaría que en su intervención, a lo largo de los 10 minutos que tiene de ella, se posicione sobre la enmienda, incluida las 7 de viva voz pronunciadas desde el atril. Señoría, tiene la palabra. Vale, muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero, agradecer la disposición de todos los grupos parlamentarios, de todos los portavoces. Tengo que decir que ha habido un debate intenso en estas horas y que creo que, bueno, que vamos a llegar a buen puerto. Creo que vamos a sacar adelante muchos puntos de la moción, porque todos o todas las portavoces o la mayoría de nosotras hemos sabido ceder sobre nuestros puntos máximos para llegar a puntos de encuentro. Me parece que eso es algo digno de destacar. Creo que la infancia lo merece. Nosotros también renunciamos a algunas posturas de máximos, pensando que aquí lo importante es que salgan medidas para mejorar la situación de la infancia en Andalucía. Voy a dedicar estos minutos a ver si soy capaz de ir diciendo qué enmiendas son las que acepto y el porqué de ellas. Sobre al punto 1, me presentaba una enmienda tanto Ciudadanos como el Partido Socialista. Es verdad que nosotros lo que queríamos es que el ingreso mínimo de solidaridad se pudiera alargar el tiempo de la prestación en el caso de familias con menores a cargo. Es algo que parecía que no contaba con el apoyo suficiente y aceptamos una enmienda del Partido Socialista que, si es verdad que no es tan ambiciosa, sí creemos que mejora la situación actual y que muestra un compromiso de que haya una aplicación más ágil del decreto para que las medidas puedan llegar antes y puedan llegar mejor a las familias con menores que lo necesiten. Por tanto, aceptamos esa enmienda y además la agradecemos. En el punto 3, efectivamente, llegamos a una transaccional con el Partido Socialista, que luego pasaremos al letrado y al resto de portavoces.
En el punto 4 también hay una enmienda transaccional con Ciudadanos. Hablamos de dotar de, con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Hablábamos de dotar de recursos presupuestarios propios a la alianza. Es verdad que no estaba, o quizás no era correcta la expresión, se trata de dotar de recursos para el cumplimiento de los fines de la alianza y, bueno, creemos que esa corrección o esa pequeña enmienda que nos plantean desde el Partido Socialista puede tener sentido y, por tanto, la aceptamos, aceptando también la enmienda de Ciudadanos y tratando así de que se acepte para que la alianza, que nos parece una buena iniciativa, pueda tener efecto y se quede en algo más que un escaparate en el que se muestra la preocupación por la pobreza infantil, pero no se llega a nada más. Nos sigue pareciendo que hacen falta recursos propios distintos a los que ya hay, porque si no, no tendría sentido crear esta alianza como algo propio y específico. Esperemos que esta enmienda, si se aprueba, pues pueda provocar ese efecto. En el punto 6, en el que hablábamos de los problemas de la vivienda, aceptamos la enmienda del Partido Socialista para que se cumpla el protocolo ya existente de la Administración de Justicia y para que cuando tengamos familias con menores a cargo podamos poner en funcionamiento todos los servicios sociales de la localidad que sea para que esa familia no pase ni un solo día sin una alternativa habitacional. Aceptamos, por tanto, la enmienda. También aceptamos la enmienda en el punto 8, no así en el 7, pero sí en el 8, la enmienda de Ciudadanos, porque también nos parece pues que mejora lo que hay. Y nosotros hablábamos de modificar un artículo, no era correcto, queríamos decir aplicarlo, porque nos parece que no siempre se está aplicando y queríamos recalcar eso de que las familias monoparentales, las familias en determinadas circunstancias, pues pueden acceder a esas plazas de educación infantil de la Junta de Andalucía, ya sean públicas o concertadas. También transaccionamos una enmienda al punto 14 de la moción en la que hablamos de acoso escolar porque queremos poner el énfasis en el acosador. Es decir, sabemos que hay un protocolo, la valoración que nos hacen los profesionales del protocolo es que funciona bien con la persona, con el menor acosado, pero nos parece que tenemos que hacer un esfuerzo, ir más allá y trabajar con los menores acosadores. Y esa era la intención que teníamos a la hora de hablarlo, aparte de que creemos que tenemos que añadir profesionales porque tenemos la impresión de que el protocolo no está bien mientras no aumentemos los orientadores disponibles y los profesionales que pueden aplicarlo y que están en disposición de mejorar esa situación. Con lo que respecta a atención temprana, aquí estamos en desacuerdo, pero parece ser que, bueno, felizmente no va a ser en los dos puntos, sino solo en uno. No queremos decir que se produzca de manera automática una alta forzosa a los 3 años, pero sí que seguimos constatando, aunque creemos que en menor medida, pero seguimos constatando que en algunos casos, cuando los menores de 3 años acceden ya al segundo ciclo de educación infantil y en función de las medidas complementarias que tienen en la escuela, se está considerando que se les puede dar de baja en atención temprana. Como usted sabe, venimos defendiendo, como hacen los profesionales, que son medidas alternativas, que son medidas complementarias, pero que nunca pueden ser sustitutivas. Y de ahí viene la redacción que planteamos y que mantenemos. Sí es verdad que el otro punto de atención temprana, el 16, le aceptamos, hacemos una transaccional porque creo que al final tenemos lo mismo. ¿De qué se trata? Que si en una localidad existen centros generalistas, porque así lo ha considerado el decreto, pero también hay centros específicos para tratar un determinado trastorno, si hay un menor aquejado que necesitaría ir a ese centro, le vendría mejor que pueda hacerlo. Y si no está en esa localidad, pero tiene la capacidad de trasladarse para hacerlo, pues dejemos abierta la posibilidad. Se trata simplemente de dejar abierta la posibilidad, nunca de una imposición, porque además sería incoherente evitar a alguien a trasladarse a otra localidad si tiene un CAIT en su sitio de residencia. En el punto de 18, al final hemos transaccionado con una enmienda de IU que ha presentado Invoce, porque hablamos de los equipos de tratamiento familiar. Nos parece que tenemos que evaluar cómo están funcionando. En general tenemos un punto de vista positivo sobre su actuación, pero nos parece que hay que proceder a una evaluación y pedimos que se remita la evaluación al Parlamento. Hemos estado pensando y dudando entre varios grupos si lo hacíamos o no, pero nos parece que es mejor porque así podremos tener algo en las manos con lo que debatir y pensar si es necesario o no reforzar y en qué medida su equipo de tratamiento familiar. Nos preocupa que si no decimos que se remita al Parlamento, la evaluación quede sin hacer. Básicamente, ese es el motivo por el que al final acabamos transaccionando con el Grupo de Izquierda Unida, que es quien nos la ha presentado. Sobre el punto 22, una enmienda del Partido Socialista, también se la aceptamos.
Sí, perdón. La creación de un nuevo 22 bis, porque nos parece que es adecuado y que mejora nuestro deseo de que mejoren los servicios que proporciona la Junta de Andalucía en caso de abuso sexual infantil. ¿Cómo creemos que deben mejorar? Vamos a crear un protocolo que pueda coordinar todas las administraciones que se ven implicadas en un momento dado y claro, tenemos que centralizarla en algún sitio y hemos dicho Presidencia porque nos parece que en función de los decretos de funcionamiento de las consejerías era el adecuado. Simplemente por eso, que es lo que queremos, que funcione mejor y que en el momento en que haya una sospecha de abuso, todas las administraciones que se pueden ver implicadas, salud, educación, justicia, servicios sociales, se pongan en contacto cuanto antes, porque a día de hoy tenemos la certeza de que no es así o no es de manera inmediata y queríamos evitarlo. Sobre el punto 25, aceptamos una enmienda de Ciudadanos porque creemos que hay que reforzar los servicios destinados a la valoración y reconocimiento de la dependencia. Es verdad que Ciudadanos pretendía que antes se hiciera alguna valoración. Bueno, pues nos parece bien, no nos podemos negar a que haya una valoración previa y, por tanto, se la aceptamos. En el punto 26, cuando hablamos de gafas, audífonos, prótesis, atención odontológica, nosotros sabemos que puede ser algo complicado asumirlo de pronto por la cartera de servicios básicos de salud y que salud lo pague, lo sabemos, pero vamos a pensar en niños de exclusión social que, por ejemplo, tengan un problema de visión que no puedan acceder a una gafa. Y eso está pasando con los riesgos o con los datos que tenemos preocupantes de pobreza y exclusión. Tenemos que arbitrar las medidas para que eso no sea así, porque es que la situación de desigualdad que ya sufre se multiplica por muchísimo más. Entonces, entre eso, un entorno que a lo mejor no es favorable, el riesgo de fracaso, de abandono escolar, es decir, nos parece que todo redunda. Lo mismo con las prótesis y con otros servicios, no es más que otra cosa. Aceptamos la enmienda de Ciudadanos y eliminamos el deseo, que para nosotros no es algo ilógico, de que eso pudiera ser algún día para todos los niños y niñas andaluces en determinada edad, pero bueno, como lo que queremos es que esto salga, pues le admitimos la enmienda, nos parece bien, y la prioridad en este caso son los niños y niñas en riesgo de exclusión social, aun sabiendo que no es fácil, que no estamos haciendo brindis al sol. Sobre el punto 29, lo de espacios amables para las menores víctimas de abuso sexual o de maltrato en general en los juzgados, aceptamos una enmienda del PSOE, del Partido Socialista, porque nos parece que mejora la enmienda que nosotros el punto que nosotros habíamos presentado. Es básicamente lo mismo, pero nos parece que lo mejora y bueno, en ese sentido se lo aceptamos. Y para terminar, una enmienda in voce al punto 31 que presenta Izquierda Unida y que aceptamos, en la que se pide realizar una evaluación de los centros de protección de menores, tanto públicos como privados, que al menos abarque esa evaluación los recursos humanos, el cumplimiento del convenio estatal, la evolución de centros y los programas, y para que se nos remita en un periodo no superior a 3 meses. Bueno, le aceptamos la enmienda porque nos parece que el tema de los centros de protección de menores era algo que había que abordar. Nosotros lo abordamos en la interpelación y es verdad que no habíamos incluido ningún punto y, por tanto, nos parece acertada esa opción de Izquierda Unida de incluirla y por eso se la aceptamos. Y ahora le pasaré al letrado y a todos los portavoces las enmiendas. La tuya, sí a la primera, a la de la zona de transformación social, los comedores, y no a la de los menores transexuales, ni la vuestra ni la del Partido Socialista. ¿Vale? Señoría, si me permite un segundo, aunque está con el tiempo cumplido, pero para que me quede claro, porque esto último no lo he entendido. Ya, pero para luego poder proceder a la aceptación o de la enmienda, yo se lo voy a repetir a ver si yo lo he cogido bien. La enmienda 3249 del Grupo Socialista se acepta. Uy, es que no las tengo aquí así. Bueno, la enmienda al punto 1 del Grupo Socialista se acepta, la de Ciudadanos no. Sí, exactamente. Vale. La enmienda del Partido Popular de un punto 2 bis no. Sí. No, sí. Sí. La enmienda al punto 3 del Grupo Socialista se transacciona. Sí. La enmienda al punto 4 de Ciudadanos no. También. Sí. Bien. La enmienda del Grupo de Ciudadanos al punto 5 y la de viva voz del PSOE se transacciona. Correcto. Se acepta la del punto 6 del Grupo Socialista. Sí. Se rechaza la del Grupo 7 de Ciudadanos. Sí. Se acepta la hecha en viva voz por el Grupo Ciudadanos al punto 8. Sí. Se rechaza la del el punto 10 del Grupo Socialista. Sí. Se rechaza la del punto 13 del Grupo Socialista. Sí. Se transacciona la del Grupo Ciudadanos al punto 14. Sí. Se rechazan las dos enmiendas al punto 15 del Grupo Socialista y Ciudadanos. Sí. Se transacciona la del punto 16 del Grupo Socialista. Sí. Se transacciona la hecha de viva voz de Izquierda Unida al punto 18. Sí. Y la de Ciudadanos, no. Bien. Se rechaza la de Ciudadanos al punto 19.
Se rechaza la de Ciudadanos al punto 20. Se acepta la del punto 22 del Grupo Socialista con una transacción. Sí. La de viva voz del Grupo Socialista, un punto 22 bis. Y además acepta del punto 22 del Grupo Socialista. No, es que la del 22, que estaba presentada como 22, y lo que hace la enmienda de viva voz es convertirla en una de adición. Vale, entonces esta no y a la de viva voz sí, ¿correcto? Y luego la enmienda al punto 25 del Grupo de Ciudadanos sí, al punto 26 hecha de viva voz del Grupo Ciudadanos sí, las dos presentadas por el Grupo Popular y el Grupo Socialista al punto 28 no, y la del punto 29 del Grupo Socialista sí, más un punto 31 nuevo que sería la de viva voz de Izquierda Unida. ¿Es correcto? Muy bien. Muchísimas gracias, señoría. Pasamos Ahora lo paso.